Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, Drive Your Dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar del armamentismo en América Latina, de la compra de armas, del dilema estratégico en estos instantes, Estados Unidos o China. China está ofreciendo armas muy baratas a Latinoamérica. Y vamos a comenzar recordando un episodio que ocurrió hace ya muchos años. En 1978, Chile y Argentina estuvieron a punto de enfrentarse en una guerra. Los ejércitos estuvieron movilizados, estuvieron todos en la frontera, a punto de enfrentarse. Y cuando la Armada Argentina, sus buques de guerra, avanzaban hacia el sur para enfrentarse con la flota chilena, se dice que simplemente un temporal evitó que ese enfrentamiento se produjera. Después hubo una mediación papal. Estamos con el ex vicecomandante en jefe del Ejército de Chile, John Griffith, actual jefe de estudios de Atenalab, para hablar de lo que está ocurriendo en esta parte del sur de Latinoamérica, pero también vamos a hablar en general de lo que ha pasado en Latinoamérica con los ejércitos, con las armas, con las lecciones que nos da la guerra entre Ucrania y Rusia. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Tomás, por la invitación. A ver, los ejércitos se entrenan, desarrollan estrategias en base a hipótesis de conflicto, porque si no sería trabajar casi en la nada, en el espacio sideral, y eso no es así. Exactamente. Entre las hipótesis de conflicto de Chile, ¿está la guerra con Argentina? Hoy día no. Las hipótesis se gradúan, tienen distinta relevancia en función básicamente de la amenaza. Y la amenaza está dada por dos cosas: la capacidad de un Estado o de un agente no estatal de hacerme daño, más la voluntad política de ellos. Puede que un Estado tenga muchas capacidades, pero no tiene la voluntad política, por lo tanto no es una amenaza. Entonces, esto es algo que se analiza permanentemente y se determinan umbrales de relevancia. En este caso, yo diría un conflicto de Chile en lo vecinal es poco probable en lo inmediato. Sí creo que hay otras circunstancias no tradicionales que son más relevantes y que podrían implicar el uso de la fuerza. Ya, pero a ver, siempre las academias de guerra miran hipótesis de conflicto, a ver qué pasa si Argentina nos ataque, qué pasa si Perú nos ataque, qué pasa eso lo tienen, ejercicios se hacen, ¿no? Ellos también. Sí, ejercicios se hacen ellos también, pero con Argentina específicamente hubo la década del 2005, el 2010, un acercamiento importante entre ambos países a nivel presidencial y a nivel militar que llevó a un entendimiento en términos de bajar el umbral de la hipótesis de conflicto. Y eso es algo que se realizó durante bastante tiempo y que llevó incluso al intercambio de oficiales en las academias de guerra, el crear una unidad como la Fuerza Combinada Cruz del Sur. O sea, hubo bastante acercamiento, lo que bajó el umbral de hipótesis. Ahora, evidentemente Chile siempre tiene que estar entrenando y todas las Fuerzas Armadas lo hacen en distintas hipótesis, pero repito, eso tiene que ver también con un nivel de gravedad donde está la voluntad y la capacidad. Hace algunos días hubo un tuit de la Brigada de Montaña Argentina sí.
y donde se realizó un planteamiento con imágenes, con mapas, donde el posteo principal estaba acompañado de fotos con mapas en donde se confirmaba una hipótesis de conflicto de una eventual invasión chilena. Estaba un ejercicio que hicieron, después lo borraron. Bueno, pero Sí, ahí está claro, ¿no? sí, ahora estos son cambios culturales también que toman mucho tiempo. ¿Ah? A nosotros nos tocó cuando iniciamos el proceso de acercamiento con Argentina en el 2005, digo nosotros porque hubo un equipo grande que tuvo que planificar. eh, Cuesta permear la cultura de la institución. Entonces, de repente ocurren estos fiascos, estos affairs de personas que no están en la sintonía de lo que se ordena. Ahora, yo creo que lo que no podríamos hacer hoy día es escalar una situación con un país donde todavía las probabilidades de conflicto creo que son lejanas. General, ¿usted estaba en el ejército para el año 78? No, sí, estaba en primer año en la escuela militar, digamos, un cadete recién ingresado. Ya, ¿y como cadete vivieron la situación Sí, de sin duda. conflicto? Ese año la escuela militar quedó ausente de oficiales, prácticamente quedamos con muy pocos oficiales en la escuela militar, y acto seguido nos llevaron a toda la escuela a una campaña en Calderilla, donde estuvimos más de 40 días en campaña, lo que tampoco era algo normal, digamos, para la época. ¿Dónde queda Calderillo? Calderilla está cerca de Caldera, Bahía Inglesa. En el norte de Chile. Sí, Se está rearmando. Argentina está viviendo una situación económica muy, muy compleja. La vive hace mucho tiempo. Tiene un 48% de pobres, otros dicen que es un 40%, pero una cantidad enorme. Milei está haciendo, el presidente Javier Milei, una política de choque económico muy, muy fuerte y por lo tanto ha aumentado la pobreza con la esperanza de recuperar Argentina. Pero hay una ausencia de recursos en Argentina muy importante. Sin embargo, en medio de esta ausencia de recursos, Argentina anunció la compra de aviones F-16, de vehículos de transporte M1126, de vehículos de combate blindado a rueda. Está hablando de la compra de helicópteros. El ministro de Defensa argentino viajó a Italia para ver la posibilidad de comprar un buque de asalto anfibio, el San Giorgio, de la Armada Italiana. Se están modernizando los tanques, los TAM, los tanques argentinos medianos. O sea, hay un sí. esfuerzo. ¿Por qué en medio de esta crisis económica este esfuerzo argentino, donde además se dictó un decreto que autoriza al Ministerio de Defensa a realizar compras de armamento y obras de infraestructura bajo el concepto de secreto militar, o sea, sin indicar lo que se hace ni cuánto cuesta? ¿Hay un rearme argentino? Sí, sin duda que hay un rearme argentino, pero ese rearme parte de una condición argentina en la cual estaban muy mal. Recordemos que no tenían aviones, recordemos que no tienen submarinos, recordemos que incluso la gente tiene que entrenar a otros países. O sea, partimos de una situación que están realmente en el piso. Entonces, la pregunta más importante, ¿este rearme tiene que ver con llegar a condiciones relativamente normales para un país como Argentina o hay otras intenciones? No es ningún secreto que su fuerza aérea que prácticamente no tienen una capacidad aérea relevante. Lo mismo pasa en el ejército y lo mismo en la marina. Entonces, yo creo que Milei llegó con la intención de recuperar un poco las capacidades estratégicas que estaban por el suelo. No es comparable en ningún caso la condición que tienen en la región las mismas Fuerzas Armadas de Chile con las que tiene Argentina. Eh, Se anunció, entre paréntesis, por parte de Argentina hace algunos días no solamente la compra de muchos helicópteros por 400 millones de dólares, sino que también la intención de comprar un par de submarinos Corpena, hace algunos días. Son Sí, inversiones, yo diría, muy importantes, eh, sí, incluy- incluyendo en consideración a la situación económica argentina, ¿no? sí. Ahora yo creo, Tomás, que ahí hay que observar bastante lo que ellos anuncian versus la capacidad de compra. Porque como se dice, ¿cierto? Argentina no está en las mejores condiciones para iniciar un plan de desarrollo estratégico, no tiene los fondos. Incluso los 24 F-16 que acaban de adquirir representan un desafío económico mayor en estos momentos para Argentina. Entonces, uno puede anunciar muchas cosas, pero al final del día hay que ver qué es lo que se cumple, qué es lo que efectivamente se adquiere y cómo está la relación de país a país. Y yo creo que todavía
nosotros deberíamos mantener la tranquilidad a pesar de muchos anuncios, porque fundamentalmente uno puede tener la voluntad de querer adquirir, pero otra cosa es que tenga la capacidad económica para hacerlo. Yo Hay, creo sí, que ahí hay un punto importante. hay conflictos con Argentina, se dice que está el conflicto de Campos de Hielo Sur, que no está resuelto, Sí, o estaría sí, resuelto pero escondido, porque no beneficiaría a Chile. Hay cerca de 20 ollas hidrográficas comunes que no están resueltas. Está sí, la plataforma continental extendida, donde hay un conflicto real que ya está planteado. Eso es así. sí, sí, Y la proyección sobre, sobre la Antártica, donde tampoco hay una solución. La Antártica progresivamente está adquiriendo más importancia económica en la medida que hay deshielo. Y finalmente, la importancia creciente del estrecho de Magallanes, sí. donde hubo un conflicto hace algunos días que puede ser menor, pero ahí estuvo, se planteó con las instalaciones argentinas en zona chilena. Sí. ¿Todos estos elementos pueden contribuir a algún deterioro de las relaciones? Absolutamente sí. De allí que nuestra diplomacia debiera tomar la iniciativa y abordar cada uno de este número de problemas para tratar de solucionarlos, porque es evidente que el Estrecho de Magallanes no es un espacio de soberanía compartida, no respalda, digamos, el derecho internacional, los acuerdos, el Tratado de 1881, entonces ahí no hay nada que discutir. Pero hay que sentarse a la mesa claramente para decir, bueno, ¿qué significa esta seguidilla de problemas o cómo los vamos a enfrentar o solucionar? Eh, yo creo que aquí la política exterior nuestra tiene que tener una estrategia de relacionamiento con Argentina para ver si esto vamos a solucionar como corresponde los problemas que hay, los vamos a negociar otros, cómo vamos a enfrentar el tema de la plataforma continental extendida, qué ocurre con nuestra pretensión en la Antártica, que vence el tratado del 2048. Pero bueno, ahí está el arte de la diplomacia. Y yo creo que en este minuto es el momento de la diplomacia más que el momento de la fuerza. Vamos a hacer un pequeño alto y le voy a dejar una pregunta planteada. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas chilenas? A ver, le hago esta Bueno, pregunta porque surgen voces que dicen que, por ejemplo, son Fuerzas Armadas que se han aburguesado. Otros dicen que son Fuerzas Armadas que no tienen hombres, que no tienen soldados. Unas Fuerzas Armadas donde hay regimientos, pero hay cada vez menos regimientos y no hay soldados. Eh, en las fiestas patrias desfilan menos soldados, un 20% menos, porque dicen, públicamente dicen, no tenemos soldados. Bueno, pero ¿cómo puede haber una Fuerza Armada sin soldados? Volvemos en un instante. Bio Bio TV, entrevistas y puntos de vista. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con John Griffith. Él fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile, general en retiro y es jefe de estudios de Atenalab. Y la pregunta quedó planteada, ¿cómo están las Fuerzas Armadas chilenas? Y voy a reiterar lo que dije. Algunos dicen, se han aburguesado una enormidad. Otros dicen, sí, pero no hay soldados. No tienen tropa, no son capaces. Otros dicen que, y agrego un antecedente nuevo, otros dicen que el armamento chileno que se compró y que está entrando en obsolescencia, que los tanques chilenos no tienen defensas activas y que por lo tanto podría constituirse una especie de ataúdes con orugas. ¿Cómo está el ejército? ¿Cómo están las Fuerzas Armadas chilenas? bueno, primero que nada, habría que decir, Tomás, que en las últimas décadas las Fuerzas Armadas, y no hay ninguna duda de ello, han ampliado su espectro de misiones.
Han ampliado su espectro de misiones porque han tenido que intervenir durante un par de décadas atrás con bastante intensidad las operaciones de paz. Para un país pequeño como el nuestro, recordemos que nuestra fuerza total de la Fuerza Armada son 68.500 hombres aproximadamente, lo que nos da un radio de 0,34% si uno lo compara con el total de la población. Entonces, no son Fuerzas Armadas tan grandes, pero han habido un aumento de misiones. Después, en los últimos tiempos, hemos tenido los despliegues en la macrozona sur, hemos tenido que enfrentar también otras misiones. Entonces, la tendencia es la siguiente: las Fuerzas Armadas tienen un mayor espectro de misiones, con menos presupuesto y también menos personal. Eso es cierto. Ahora, en el personal, ¿qué es lo que más ha disminuido? Más que la disminución de personal de planta, que es contratado, que hace carrera profesional, lo que ha afectado en particular al ejército, en mi modesta opinión, es la falta de disponibilidad de soldados conscriptos, que de las tres instituciones es la que recibe la mayor cantidad de soldados anualmente. Entonces, lo que hay que hacer allí es, evidentemente, ante esta realidad, es desarrollar una estrategia para que no se vea afectada la fuerza. El 20% menos la paramilitar tiene que ver hoy día un poco con eso, con el despliegue de la fuerza en otras zonas del país, en el control de frontera, en la macrozona sur, etc. Ahora, en lo que sí creo que las Fuerzas Armadas están bien es en su nivel de entrenamiento. Yo creo que esa crítica es un poco injusta porque cuando uno ve los niveles de entrenamiento que tiene Chile, en particular con las tres fuerzas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, a nivel internacional, los desempeños son excelentes, digamos, además han sido destacados por autoridades internacionales, tanto la mayor cantidad de ejercicios como el último que se acaba de hacer, por ejemplo, en materia naval en la UNITAS. Ahora, nuestras plataformas, y ahí hay un punto, nuestras plataformas de armas, en particular en el ejército, la Fuerza Acorazada, la Fuerza Blindada, requiere permanentemente de mantenimiento y de upgrade. Pero en este minuto ya está aprobado un upgrade importante para la flota acorazada, no solo la flota acorazada, los transportes de personal y la unidad de artillería, eso está en funcionamiento, eso está ejecutado, cuenta con presupuesto. Efectivamente no tienen defensa activa, yo no sé si la irán a adquirir o no, pero al final del día lo que hay que tener es una fuerza muy bien equipada, con mucha tecnología y mucho entrenamiento. Y yo creo que eso es algo que se ha mantenido con las limitaciones que impone una situación en el país que ha obligado a un sobredespliegue de la fuerza. Y eso es una realidad. Y cuando uno tiene un sobredespliegue hay algo que se lesiona. En este caso yo creo que también se ha lesionado un poco la actividad profesional. Es cierto eso. Le pongo un ejemplo que es actual, ¿no? Bolivia, que es un país desde el punto de vista militar débil, tiene un acuerdo militar con Irán. Sí. Irán en estos instantes está proporcionando la gran cantidad de drones a Rusia para su guerra con Ucrania. Los drones iraníes están permanentemente volando y parece que son drones de buen desarrollo tecnológico. Esos drones que hoy día son los mismos con los que contaría Bolivia, ¿son capaces de destruir la fuerza blindada chilena que no tiene defensa activa? No tan así, o sea... un poco así, por último. Claro, pero hay otros sistemas que... O sea, hay un punto ahí, tienes un punto tomado importante. Nosotros tenemos que preparar cómo vamos a enfrentar esa capacidad que desarrolla Bolivia con los drones. Ahora, es cierto que Irán firmó un acuerdo el año 2023, ministro de Defensa con ministro de Defensa, y fundamentalmente orientado a unidades de vigilancia, drones y cohetería. Y eso me imagino yo que las autoridades, tanto civiles como militares en el país, lo están analizando, porque hay que tomar cartas en el asunto respecto de si se produce o no un desbalanceamiento estratégico y con qué medidas Chile va a tratar de neutralizar esas capacidades que se adquieren. Eso es algo que toma tiempo. No es tan fácil tampoco que ellos adquieran la capacidad. Yo sé que han llegado drones iraníes que se están armando en Bolivia, están en fuentes abiertas, pero también hay otras capacidades que se pueden emplear para eliminar esa amenaza. Entre el 9 y el 14 de septiembre, la ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, realizó una visita oficial a China. Un día antes de volver a Santiago se reunió
con su homólogo chino, con el ministro de Defensa chino, que es el almirante Dong Jung, y se informó que el encuentro fue para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países y reactivar la cooperación mutua en defensa. Los chinos tienen mucho interés en vender armas en América Latina y tener una influencia en América Latina, ya la tienen desde el punto de vista económico. ¿Qué significa esto? ¿Un realineamiento? ¿Que Chile empieza a mirar a China o no? Espero que no sea un realineamiento, porque en materia de defensa uno tiene relaciones con el resto de los países que son sus proveedores y desarrolla una relación estratégica. No es cosa de mirar de un país a otro, más aún cuando sus sistemas de armas son tan disímiles e involucran doctrinas muy diferentes. Es cierto, China se ha transformado en un proveedor en Latinoamérica de tecnologías de uso dual, civil y militar, mucho radar, mucho sistema de vigilancia, sistemas satelitales de monitoreo, etc. Ahora, yo espero que sea una visita que se enmarca en el sentido más protocolar, pero que no necesariamente va a incorporar adquirir capacidades, porque eso sería un giro muy importante que afecta muchas cosas al interior de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, doctrina, entrenamiento, logística, especialización. Y además, si nosotros comenzamos a alinearnos con otro país, los proveedores tradicionales que nosotros tenemos, que son clave y estratégicos para mantener nuestros sistemas de armas, van a empezar a limitar sus capacidades con nosotros. Entonces, al final del día sería un muy mal negocio, digámoslo francamente. Argentina se ha alineado con el gobierno de Javier Milei, con Estados Unidos y con Israel. Sí. Nosotros con Estados Unidos yo creo que seguimos con buenas relaciones, pero Muy con bueno. Israel no. Israel levantó, eliminó el agregado militar en Santiago y lo trasladó a Buenos Aires. Claramente hay un cambio. Recordemos que fue desinvitado a la feria FIDAE, que es la Feria Internacional del Aire y el Espacio, que es una feria militar que se realiza en Santiago, y fue desinvitado todas las empresas israelíes. Entonces, está pasando que nos estamos alejando de Israel, claramente. ¿Eso afecta a la seguridad nacional, a su juicio? Sin duda lo afecta, porque Israel no solo es un proveedor de armas claves para las tres Fuerzas Armadas. Adicionalmente, Israel tiene una característica muy importante como proveedor de sistemas de armas. Ellos trabajan muy bien la innovación disruptiva. Son capaces de generar en corto plazo sistemas de armas o upgrade en sistemas de armas que desbalancean una relación estratégica. Entonces, Israel no solo es importante para la defensa, también en el ámbito científico, purificación de agua, tecnología, logística, etcétera. Por lo tanto, todas estas medidas que a veces adoptan los países tienen que adoptarlas pensando en cuánto se lesiona o no el interés nacional. Y de lesionarse el interés nacional, uno tiene que ser muy cauto, porque los efectos de lesionar el interés nacional pueden ser más caros que una declaración, digamos, que me da réditos momentáneos. Ahora, para tranquilidad de todos los que nos escuchan, en la relación con Estados Unidos, nosotros somos el tercer país que tiene la mejor relación de Latinoamérica con ellos en términos totales de sistemas de armas. Está Colombia en primer lugar con un 25% de todo lo que llega a la región, México con un 24,54% y Chile tiene un 16,70%, superior incluso a Brasil, que tiene un 16,58%. Entonces, la relación con Estados Unidos pasa por un muy buen momento. Yo creo que hay mucha confianza en ambas fuerzas, y lo que sí hay que decir es que hay que tener mucho cuidado en el desarrollo de la relación. Si yo tengo una relación muy buena con Estados Unidos, no puedo comenzar a tener una muy buena relación con China, porque hoy día la lectura del panorama internacional me dice que son dos estados que están en una competencia geopolítica, económica, militar a nivel global. Entonces, de allí que Chile tiene que pensar dónde va, en su estrategia, dónde va a estar su interés, pero no puede estar en una relación al mismo tiempo con dos antagonistas, esto recordando la guerra del Peloponeso, o nos vamos a alinear con los espartanos o con los atenienses, pero con los dos no se puede. Le voy a hacer una pregunta delicada. En Chile, la coalición de gobierno contempla un partido muy importante que es el Partido Comunista. Sí. Partido Comunista que ha mejorado muchísimo sus relaciones con China y naturalmente que tiene una relación histórica con Cuba. Subsecretario en el Ministerio de Defensa, hay un subsecretario que es del PC y la ministra de Defensa todos sabemos que nació en Cuba. ¿Este gobierno conoce todos los secretos de las Fuerzas Armadas o no? ¿Qué cree usted? ¿O qué sabe usted?
Bueno, lo que yo puedo inferir, o sea, ya mi condición de retiro después de No, 5 años, es que pero usted tiene todos los contactos del mundo, pues sí. no, nunca se llegan a conocer todos los secretos. Además, los secretos importantes no están en el nivel político, porque de una u otra forma están en las instituciones, incluso al interior de las instituciones hay muchas cosas que se compartimentan precisamente por eso. Ahora, Perdón, yo entiendo esa lo relación. que usted está diciendo es notable. Quiere decir que el nivel político no sabe los secretos más profundos de las Fuerzas Armadas. Las partes técnicas no, la parte política sí, pero No. la parte técnica no. Si uno le va a preguntar, qué sé yo, hoy día, no sé, pues la parte técnica de ciertas cosas acorazadas, la optrónica de determinados materiales, es muy No probable los que no. conocen. No, porque no es su ámbito. El ámbito del nivel político es conducir la defensa. Y las partes más sensibles en todos los ejércitos del mundo, por lo demás, ahora, si él lo pidiera específicamente, se podría conversar, ¿Se podría pero conversar a ver quedan, si se lo dan o no? ¿Si se lo quedan en la comunican o fuerza. no? No, yo creo que se lo van a dar, si son las autoridades políticas, querámoslo o no. Pero, pero hay muchas cosas que la agenda de ellos es una agenda de generar condiciones de éxito en las Fuerzas Armadas y no inmiscuirse en el detalle fino de las capacidades técnicas más delicadas. Vamos a hacer un pequeño alto. Le voy a dejar una pregunta planteada a su juicio, por el nivel de entrenamiento, por el nivel de experiencia, por el nivel de armamento. ¿Cuál es el mejor ejército de Latinoamérica? Volvemos en un instante. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con el general John Griffith. ¿Cuál es el mejor? La pregunta que yo planteaba: ¿cuál es el mejor ejército de Latinoamérica por experiencia, por armamento, por entrenamiento? ¿Cuál es el mejor? Muy buena la pregunta, Tomás. Voy a ser lo más honesto en tratar de responderla. Lo primero que habría que decir que de todos los ejércitos de Latinoamérica no hay ninguno que sobresalga a nivel global. Todos invierten un poquito más del 1% de su PIB. Pensemos, la meta de muchos es llegar al 2 de aquí después del 2025. O sea, en inversión no somos tan relevantes. Ahora, el más relevante en la región, por tamaño, evidentemente, es Brasil, que tiene 366.000 hombres comparado con nosotros, que son 68.000. O sea, por tamaño, Brasil es un actor importante. Por industria militar, Brasil es bastante más relevante en la región y destaca nítidamente dentro de todo. Ahora, en entrenamiento y en despliegue, yo diría andamos bastante bien. Si uno tiene que citar algo concreto, yo podría citar el despliegue de paz en Haití, donde interactuamos con los brasileños de igual a igual, y en donde los brasileños pedían permanentemente que unidades del ejército chileno interactuaran con ellos, y la relación se dio en un nivel profesional de mucha igualdad. Por lo tanto, creo que ahí hay un punto importante. Segundo, por tamaño Colombia parece mucho más que Chile en volumen. Pero Colombia es un ejército que ha estado décadas en el combate interno y en la contraguerrilla. Por lo tanto, en el rol profesional de mover unidades acorazadas o mover otras capacidades de un ejército, yo creo que está muy al debe. En ese sentido está al debe. Perú es un buen ejército, siempre tiene una alta motivación, pero hoy día no tienen tecnología. Su flota acorazada, su flota blindada, es la misma que adquirió Juan Velasco Alvarado de la década del 60
del 60, el 68, 69, cuando llegaron los primeros tanques T-54 y T-55, en materia de unidades de infantería, en lo que está un poquito mejor en artillería, pero yo diría que en términos concretos en tecnología tienen un punto importante. El ejército de Chile, si bien es cierto, un ejército mucho más pequeño, pero tiene, a nivel tecnológico, un nivel que yo diría que es de los mejores de la región. No estoy siendo chauvinista, eso hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Con una preparación profesional permanente, con capacitar lo mejor posible a nuestras Fuerzas Armadas para el conflicto que viene, con cuidar los ingresos a las instituciones, con retener el talento. Las personas más capacitadas hay que mantenerlas en la fuerza. Tenemos gente muy capaz, hay que evitar la fuga de talento. El comandante en jefe australiano me decía en un seminario que su principal preocupación hoy día es captar, entrenar y retener el talento. Yo creo que eso se tiene que transformar en la Fuerza Armada chilena también en un hecho muy concreto. Entonces, yo creo que nosotros estamos en un muy buen nivel hoy día, en buen nivel, puede ser mucho mejor, estoy consciente, tenemos también problemas, es cierto, pero estamos, yo diría, en capacidad de cumplir cualquier despliegue internacional en igualdad de condiciones y también de cumplir las misiones internas que el país requiera. Ahora, uno siempre quisiera que esto fuera mejor y más importante. General, mirando los ejércitos latinoamericanos, ¿qué lecciones pueden adquirir, tomar de la guerra entre Ucrania y Rusia? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que esa es una guerra que a nosotros nos ha enseñado varias cosas. Primero, a nivel nacional hay que tener una cierta capacidad de resiliencia como sociedad. Segundo, los ejércitos tienen que tener gente educada con mucha flexibilidad y adaptabilidad. Tercero, los procesos de educación militar tienen que ser lo mejor que pueda tener Chile. Allí hay que generar mucha capacidad en ese aspecto para incluir aspectos tecnológicos o modificar la tecnología en beneficio nuestro, en donde la innovación es algo tremendamente importante, la innovación y la adaptabilidad. Nos enseña que también como país tenemos que tener una cierta capacidad autónoma. Chile tiene que tener, a modo de ejemplo, una capacidad autónoma en munición. FAMADE tiene fábricas de munición. Eso es de tal relevancia que aunque estemos a pérdida no podemos desmontarlo, no podemos desprendernos de esa capacidad. Eso es lo que hace la diferencia en caso de conflicto o de guerra. Ya vemos hoy día cómo el principal problema de Ucrania y también de Rusia es la munición. Lo que vemos también es que este es un conflicto que no solo se está peleando en tres dimensiones, lo terrestre, lo naval, por muy pequeño que sea, o lo aéreo. Ha sido un conflicto mucho más terrestre, pero también en la dimensión del ciberespacio, en la dimensión espacial. Entonces la pregunta es, nosotros ¿cómo vamos a incorporar esas nuevas dos dimensiones en capacidades estratégicas para tener las mejores Fuerzas Armadas que el país se merece? Creo que eso también es algo que está en discusión y que tenemos que observar como una lección observada y no aprendida, porque para mí la lección es observada y es aprendida cuando ya está en la doctrina. Yo creo que como lección observada, sí. Yo creo que allí hay al menos las que se me vienen a la mente en forma más clara. ¿El ejército chileno tiene en estos instantes observadores militares en Ucrania? No, el ejército no tiene observadores militares en Ucrania oficialmente. Lo que hay es un pequeño grupo que no tiene nada que ver, digamos, con las Fuerzas Armadas, de gente que está integrando las fuerzas de Ucrania. Hay un par de oficiales en retiro que como Advin Alam nos hemos encargado de que están en contacto con ellos para tener información de lo que está ocurriendo en el frente de combate. Y nosotros debiéramos estar mirando los conflictos, no solo el conflicto en Ucrania, sino que también el conflicto en el Medio Oriente, para obtener lecciones y también el potencial conflicto en el estrecho de Taiwán. General, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, Tomás, muchas gracias y como siempre un agrado conversar. Muchas gracias. John Griffith, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile, general en retiro, estuvo con ustedes. Gracias por seguirnos.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.